Hemos estado hablando, hermanos, de ser imitadores de Cristo, ¿verdad? Y en el ser imitadores de Cristo hemos visto varias cosas, como lo muestran los evangelios, los 4 evangelios, ¿verdad? Teníamos que conocer cómo es ese Cristo que debemos imitar, cuáles características, cuáles formas debemos de estar imitando de nuestro Dios. Pero también, hermanos, hemos de ver y de conocer las pisadas que Jesucristo nos dejó, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, y lo hemos visto. ¿Cuáles son esas pisadas? El camino que Él anduvo, por el camino que Él anduvo, ¿verdad? Dice la Escritura, ¿verdad?, que el que es de Dios debe andar como Él anduvo, ¿verdad? Entonces tenemos un compromiso nosotros de andar como Él anduvo. Pero, hermanos, también Cristo nos revela a través de su palabra cómo es Jesucristo en la relación con las demás personas, ¿verdad? Habíamos visto 2 características la semana pasada, o 3. ¿Quién se acuerda de esas características que vimos de Jesucristo? Fueron 2, bueno, vamos a poner 2. Mansedumbre y humildad. ¿Quién me dice qué es mansedumbre? Pero era como ser una persona amable y tranquila, controlada. Y humildad. Veíamos que Cristo, ¿verdad?, exaltó la palabra humildad, que era una palabra que era considerada para el vulgo algo despreciable, ¿sí? Y veíamos que el apóstol Pablo la magnificó más en Filipenses capítulo 2. Pero, hermanos, también Cristo nos enseña a cómo nos relacionamos, cómo debemos de relacionarnos con la gente, cómo debemos responder a aquella gente. Si bien sabemos, hermanos, que cuando nosotros tenemos relación con alguna persona, hacemos mezcla de caracteres, ¿sí o no? Porque tengo mucha comunión con aquella persona, aprendo sus muecas, aprendo sus dichos, aprendo su forma de vivir, y ellos aprenden la forma de ti, y es recíproco, ¿verdad? Pero ¿por qué pasa eso? Esto pasa porque hay una unión, ¿verdad? Porque hay una relación entre esas 2 personas. Por ejemplo, cada uno de nosotros tuvimos buenos amigos, o ¿cómo se le dice? No verdaderos amigos, ¿cómo se le puede decir? Un amigo junto a ti, ¿verdad? Un amigo personal, en el cual él te invitaba y tú lo invitabas a él en varias cosas. Hermanos, asimismo, nosotros debemos de imitar a Cristo, o debemos de estar imitando a Cristo si tú tienes comunión y relación con Él. Lástima que siempre nosotros como seres humanos aprendemos siempre lo malo. ¿Sí o no? Siempre las malas virtudes son las que estamos aprendiendo. Y aprendemos. Pero a veces no imitamos las buenas virtudes de las personas. Pero, hermanos, en Cristo no hay malas virtudes. En Cristo siempre hay buenas virtudes. ¿O alguien puede decir alguna mala virtud de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, ¿y por qué regañó a los fariseos? No es una mala virtud. Él defendió la Escritura, ¿verdad? Y les dijo: ay de ustedes, fariseos, ¿verdad? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Estaba bien hacerlo, pero sin dejar de hacer lo verdadero, ¿verdad? Entonces tampoco esa es una mala virtud. Antes es una buena virtud, porque se decidió confrontar a los religiosos de su tiempo, ¿verdad?
siempre vamos a ver una virtud muy buena de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y hermanos, ¿cómo fue el encuentro de Cristo con varias personas? ¿Y qué le demostró Cristo a las personas? Siempre les demostró algo bueno Cristo a las personas, aún a los que no eran judíos. Siempre iba esas virtudes. Y hermanos, vamos a ver una historia en Mateo 15. Vamos al libro de Mateo 15. Versículo 21 al 28. Y vamos a ver cómo Cristo, fíjense bien, vamos a ver cómo pensaba Cristo y cómo pensaban los apóstoles en esta historia. ¿Sí? Dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fíjense bien cómo empieza esta historia. Cristo está en una región casi a la orilla de Israel, hacia una frontera, donde había personas que no eran del pueblo de Israel. Y se acerca una mujer cananea. Se dice que esta mujer cananea era descendiente de los originales palestinos de aquel tiempo, de los que le llaman palestinos. No exactamente los del pueblo de Israel, sino el pueblo que llegó a morar a Israel cuando fueron llevados en cautiverio los de Israel. ¿Sí? Bueno, hay cosas de la historia ahí, pero no voy a centrar en eso. Entonces, fíjense bien cómo la mujer va detrás de Jesucristo y le dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le responde nada. ¿Verdad? Jesús no le responde nada y se va. Es como si Manuel me estuviera hablando a mí y yo lo ignoro. ¿Qué dirías de mí, Manuel? Que soy un grosero, ¿verdad? Y un maleducado. Ahora la pregunta es, ¿Cristo es un maleducado? ¿Pero por qué no le hizo caso a la mujer? Es algo bien interesante, ¿por qué no le hizo caso a la mujer? ¿Verdad? Para los ojos de las personas, Cristo, si leen este pasaje así, en un contexto inmediato, van a decir, Jesucristo, qué más mal educado es, ¿no? Al llegar a ese versículo y ya no leo más adelante, digo, no, Cristo no es mal educado. Miren, una persona le habló y ni siquiera le hizo caso. No, había un propósito por el cual él ignoró a esa mujer. El primero era que él no había sido enviado primeramente a personas que no eran del pueblo de Israel. Su plan divino,
hablábamos de su nacimiento y hablamos de su vida en la tierra, su plan no era, primeramente, venir a las personas que no eran del pueblo de Israel. Su plan principal era venir a su pueblo, primeramente, para traerles ese plan de salvación, para manifestar ese rey sufriente primero, ¿verdad? Que bien decía Humberto, el pueblo esperaba en aquel tiempo. Pero era al pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es el propósito de Cristo al no hacerle caso a esta persona? Dice, pero Jesús le respondió, ahí está, ¿verdad? No le respondió palabras, sigue en la siguiente después del punto y aparte dice, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y ya dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Fíjense bien, la respuesta de los apóstoles nos dice mucho. ¿Ustedes creen que los apóstoles tenían misericordia de esa mujer? No. No tenían misericordia de esa mujer. ¿Saben qué? ¿Por qué le dicen a Cristo, despídela? ¿Saben por qué? Porque les fastidiaba. Les fastidiaba a esa mujer con el solo hecho de no ser judía. ¿Sí? Los judíos rechazaban a todo aquel que no fuera judío. Y su actitud era, ya despide esa basura, lo voy a llamar así, porque las consideraban, a las personas que no eran judías, las consideraban como personas peor que basura, inmundas. O sea, para ellos era lo peor. ¿Sí? Un judío, en cierta forma, era racista, ¿verdad? Al menos que fuera un prosélito esa persona, personas que se convierten al judaísmo. Pero ahora bien, hermanos, la actitud de los discípulos, hermanos, nos debe demostrar a nosotros mucho y nos debe de enseñar, hermanos, que no debemos de comportarnos de la manera en como los apóstoles de Cristo se comportaron en ese tiempo. Ellos todavía iban aprendiendo del maestro, porque ya vemos a Pedro en el libro de los Hechos, un varón firme, sólido en su enseñanza, no como estos diciendo, dale cuerda a esa mujer porque ya nos fastidió. ¿Sí? Entonces Cristo, ¿qué hace Cristo? ¿Qué les enseña a sus discípulos en este capítulo? Les enseña algo bien importante. Ella dice en el versículo 25, dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Bueno, para los judíos así los consideraban a los que no eran perrillos o perros, ¿verdad? ¿Qué es para nosotros un perro callejero? ¿Verdad? Nada, ¿verdad? Ahorita corríamos uno porque olía el pollo. Pero esta palabra perrillos son perros domésticos. Sí, significan perros domésticos. Bueno, pero así está el diálogo de Cristo con esta mujer. ¿Para qué Cristo le dice estas palabras? ¿Cuál era el propósito de Cristo llegar a estas palabras? Y estas palabras también les iban a enseñar a los discípulos algo bien grande. La mujer dice, ten misericordia de mí, mi hija es atormentada. Y le dice, bueno, no es bueno esto, le dice Cristo, no es bueno echar la comida. En otras palabras, ¿sabes qué? No te puedo atender. No te puedo atender a ti. Yo no tengo nada que ver contigo. Pero le maravilla la respuesta que la mujer le dio.
¿Cuál fue la respuesta que la mujer le dio? En el versículo 27 dice, y ella dijo, Señor, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. ¿Sí? Y esta respuesta maravilla a Cristo, dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada. Hermanos, lo que les mostró a los discípulos Cristo es una gran palabrita que se llama misericordia. Misericordia, no nada más a los del pueblo, sino también a los que no eran del pueblo. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos está enseñando a nosotros? Debemos de aprender la misericordia con muchas personas, ¿verdad? A los discípulos les muestra que debían de haber respondido. O sea, los discípulos iban aprendiendo. ¿Y ustedes creen que los discípulos aprendieron algo de este evento? Mucho, muchísimo. Aprendieron a que hay que tener compasión por esas personas, aún aunque no son del pueblo de Israel, ¿verdad? Y esa era la gran enseñanza que Cristo le quería dar a sus discípulos. Hermanos, la palabra misericordia, ¿verdad? Es una palabra que está ligada a otra palabra que es compasión. Es una palabra que significa manifestación externa de la compasión. Es decir, proveer lo que se necesita para suplir la necesidad de la persona. ¿Sí? Y compasión significa sentir que las entrañas anhelan. ¿Sí? O sea, la compasión viene de adentro. Pero es una característica que nosotros debemos de aprender a desarrollar en nuestra vida cristiana. Es lo que Cristo le quería mostrar a sus discípulos, que mostraran misericordia. Ahora, no se enfocó completamente en aquella persona, nada más la sanó y siguió su camino, hermanos. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 14:14, hermanos? Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas y sanó a los que ellos estaban enfermos. Otra vez, y si podemos ver esta palabra, es una palabra no se usa mucho en el Nuevo Testamento, ni tampoco misericordia, pero cuando se usa nos enseña algo grande de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, una de las características es la compasión con la misericordia, pero, hermanos, en estos tiempos debemos de ser muy sabios para la compasión y la misericordia. ¿Saben por qué? Porque hoy en día hay muchas personas que se aprovechan de otras personas. ¿Sí? Hace poco estábamos con un amigo de otra iglesia y él nos invitó a una pizza y fuimos a Bravos ahí ya. Y llegó una persona así, denme para mi camión, denme para mi camión. Y ya unos señores ahí pues decían, pues no tengo. Nosotros no le dimos, porque era un hombre como tú, Manuel, infierno, macizo, que se veía que tenía fuerzas. Y cuando salimos, ¿qué creen que estaba haciendo ese hombre? Y estaba escondido y yo lo vi. Estaba con una cervecita así. Y traía un carro, bueno. Era un carro bueno ese. Esas son tipo de personas burladoras que están para burlar a la gente, para sacar dinero de aquellas personas. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta?
¿En quién pues nosotros debemos mostrar misericordia y esa compasión? Yo creo que sí necesitamos un poquito de discernimiento, ¿verdad? Para poder entender quién de verdadmente tiene una necesidad. Por ejemplo, mi esposa, ella no es muy compasiva, ¿sí? Pero ella ha aprendido a hacerlo, ¿sí? Pero algo que me llama la atención en ella es que ella dice, fíjate bien a quién vas a ayudar y con qué vas a ayudar a aquella persona. Fíjate bien. Ahora bien, entonces, ¿qué podemos hacer con esto, la compasión? Les voy a contar otra también. Un muchacho, conocido también de otra iglesia, estábamos evangelizando juntos. Y llegó un niño y le pidió dinero. Y él le dio 20 pesos. Y le dijo a otro hermano, no seas tonto, ¿por qué le das 20 pesos? Y el niño estaba, porque el otro hermano había escuchado que dice, mira qué menso, me dio 20 pesos, nomás por pedírselo. Sí, no sé si tú ibas, no, esa era otra ocasión. Pero el muchacho le dice, está bien, no hay problema, son 20 pesos. ¿Cuál es la lección que debemos de aprender nosotros? Debemos demostrar la compasión, pero ahora, ¿a manos llenas o hacerlo con sabiduría? ¿Cómo ven ustedes? ¿A manos llenas o con sabiduría? Porque, mire, por ejemplo, el caso de mi mamá era una mujer muy compasiva y ella le abría la puerta a cualquier persona. Y a veces llegábamos o veíamos a señoras ahí durmiendo y ¿esta señora qué? No, pues que vino y me pidió asilo y ya le di así. Y estaba durmiendo así. Y eso no es malo, ¿verdad? En aquellos tiempos. Pero en estos tiempos es más peligroso. Cada vez más nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder mostrar la compasión y la misericordia. No podemos decir, oh sí, véngase, métase a mi casa. Por ejemplo, hay un programa que se llama Investigation Discovery y una vez vi un caso en donde una persona llegó y pidió asilo. Y sí, la metieron. No, sí, pásele, y cuéstese aquí, cuéstese acá, todo. Y en la madrugada, pum, pum, mató a toda la familia y se llevó a la. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver cómo de veramente debemos de mostrar la compasión y la misericordia. Podemos ahora en estos tiempos, en aquellos tiempos, la maldad no estaba tan fuerte. Ahora sí, hermanos, necesitamos cada vez más ser más sabios para poder hacerlo. Pero, hermanos, no porque el mundo se vuelva más violento, vamos a dejar de mostrar la misericordia y la compasión, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Sí o no? Ahí está José. Sí, porque es una característica muy buena. Ahora, quien no tiene misericordia y compasión, bueno, debe de pedirle a Dios que le dé, porque eso también es una característica de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí no estamos para tirar la piedra, estamos para entender cómo era nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿en qué más tenemos que mostrar la misericordia? Hermanos, nosotros tenemos que mostrar misericordia, y esta es la mejor misericordia que podemos mostrar, es al mundo perdido que está allá afuera. Hay muchos, Cristo dijo, los pobres van a estar y van a sobreabundar.
¿verdad? Le dijo a Judas, a los pobres los vas a tener siempre. Dice, pero a mí no. Nosotros tenemos que tener misericordia y compasión por aquellas personas que están envueltas en el pecado, en la depravación y en el pecado. Quieran o no, pasan las personas en los carros buenos y con cerveza y todo. ¿Qué sientes, hermano, cuando ves a esas personas? Debemos de sentir y verlos de una manera que dice, pobres y desventurados hombres. Están gozándose en el mundo, están, según ellos, alegres y disfrutando de la vida, pero si se accidentan en este momento, se van al infierno. Necesitamos ver a la gente de esta manera. Y esta es la mejor compasión y la mejor misericordia que debemos de sentir hacia las personas. ¿Tienes misericordia de las personas que andan en el pecado? Ahora que celebraron lo de la Virgen, ¿qué sientes al ver todo eso? ¿Qué sentimos, hermanos? Nomás decimos, pues me da tristeza. Debemos de sentir compasión por esas personas. ¿Por qué? Porque son miles de hombres que mañana mueren y se van directo al infierno. Se van directo al infierno. Y nosotros, que tenemos el mensaje que es poder de Dios para salvación, callados. ¿Quién no se ha sentido mal cuando una persona que conocemos y que tuvo un accidente o le pasó algo y murió y dices, nunca le compartí a este hombre? Nunca ni siquiera le dije nada de Cristo. ¿Cómo te sientes? ¿Ya les ha pasado? A mí me ha pasado, hermano. Me siento mal. ¿Por qué? Porque soy un siervo súper inútil, hermanos. Porque ni lo que me toca hacer lo hice. Cristo dice, cuando acabes de hacer tu tarea, di, siervo inútil soy. Porque aún lo que tenía que hacer, lo hice. ¿Sí se fijan esas palabras? Y cuando nosotros no le predicamos a las personas, somos súper inútiles, hermanos. Y debemos nosotros demostrar compasión por aquellas personas de que ellas se van a ir al infierno. ¿Qué opinan, hermanos, de esto? ¿Es mejor esa compasión? Sí, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener ese compromiso de hacerlo. A lo mejor los otros hermanos no están, pero que nos escuchen cuando escuchen esta predicación, que sean motivados a hacerlo. Estamos preocupados por otras cosas, como decía la semana pasada, y estamos nosotros teniendo otro tipo de cosas y hacemos otras cosas y nos enfocamos en otras cosas y estamos en otras cosas y en los deberes de nuestro Padre no estamos. Hermanos, Cristo le mostró la misericordia a sus discípulos, sanando a la mujer de esa mujer. ¿Sí? Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender a tener esa misericordia de Dios. Tenemos que sentir ese celo por los pecadores, hermanos. Tenemos que tener ese anhelo de predicarle a las personas. ¿O nos vamos a quedar así? Enfocados en otras cosas y no vamos a compartir. Hermanos, el mejor ejemplo es Cristo. ¿Por qué? Porque Él a la que vino
es a salvar lo que se había perdido, a predicarle a las personas. Y esta es una demostración, hermanos, también de que no nada más venía a los judíos, sino que también iba a tener misericordia de aquellos que no eran judíos. Hermanos, pero esto iba a ser después de que Él muriera y resucitara en la cruz. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Debemos de aprender de esto de nuestro Señor Jesucristo? Debemos. Hermanos, otra característica que Cristo le demostró a las personas es la paciencia. Miren, ¿cuántos de ustedes han escuchado esta frase de hombres de poca fe? ¿Cuántas veces la han escuchado en la Biblia? ¿Cuántas veces la han leído? Muchísimas. Si en el Evangelio de Mateo está casi 5 veces, sin contar los demás evangelios. ¿Por qué Cristo le decía a sus discípulos, hombres de poca fe? Porque iban exactamente. Y también hay otra frase en donde no reciben a Cristo y los discípulos les dicen, ¿quieres que descendamos fuego del cielo? Como hizo Elías. Y les dice, no, ustedes no saben de qué espíritu son. Y Cristo siguió su camino. Y otra vez estaban para liberar a una persona de un demonio y les dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes, generación incrédula? Jesucristo les mostró la paciencia y yo me imagino a Cristo decir, tanto tiempo he estado contigo, Tomás, y no me has conocido. ¿Qué le dijo? Eso le dijo Tomás. Cuando le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido. Felipe. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, Dios nos tiene paciencia? ¿Cuántos? ¿A cuántos de nosotros Cristo nos tiene paciencia? A todos, hermanos. Lucas 16, hermanos. Vamos a Lucas 16. No, Lucas 13, perdón. Aquí lo puse mal. Fíjense bien en esta historia. Cómo Cristo nos habla de la paciencia que debemos de tener. Fíjense bien cómo dice esta escritura. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9. ¿Sí? Dice, en este mismo tiempo estaban ahí algunos de los que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús y les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que había en Jerusalén? Os digo que no, antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igual. Y luego dice el versículo 6, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló, y dijo al viñador, he aquí que hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ok,
¿Qué dice esta historia? Primero damos ejemplos. Dice, ¿ustedes piensan que a los que les sucedió esto eran más pecadores que los demás? O los que a los 18 que les cayó esto eran más pecadores que los demás. Les dice, no, si antes no se arrepentís, todos pereceréis igual. Bueno, para entrar un poquito en el contexto, los judíos pensaban que las tragedias que a las personas le pasaban venían por juicio de Dios o por su pecado. Entonces, Él les da una parábola y les dice la parábola de la higuera. ¿Y qué nos muestra la parábola de la higuera, hermanos? Dice, córtala. ¿Para qué Él utiliza la tierra? Vamos, ya quita ese árbol, no sirve para nada. Mas sin embargo le dice, Señor, déjame un año más que cabe alrededor de ella y la abone y la cuide y la riegue, y si no da fruto, córtala. ¿Qué nos está mostrando en esta parábola? Cristo nos está mostrando que Él cada vez nos tiene paciencia. Nos tiene paciencia, porque si descargara su ira a Dios sobre nosotros, rápido nos hubiera cortado, nos corta de la faz de la tierra. Si no es porque Dios es paciente para con nosotros, hermanos, ya Cristo nos hubiera desgajado de esto. Ya nos hubiera destruido. Ya hubiera destruido a la humanidad. Pero sin embargo mandó a su Hijo Jesucristo para mostrar la salvación, y esta historia nos muestra que Él cada año nos está abonando, hermanos, nos está cuidando, nos está regando. ¿Sí? ¿Para qué? Para que demos fruto. Dios es paciente para con nosotros. Cristo fue paciente para con sus discípulos. ¿Cuánta paciencia Dios le tuvo a los hijos de Israel? ¿Cuánta paciencia les tuvo a sus hijos? Mucha, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál es la paciencia que debemos nosotros de tener? ¿Cuál es esa paciencia que debemos de experimentar? ¿Cuál es esa paciencia que debemos de nosotros de aprenderle a nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué debemos nosotros de enfocarnos? ¿A quién debemos de tenerle paciencia, hermanos? ¿A quién? Dice Florecita, los unos a los otros. ¿A quién más? A las personas del mundo. Todos debemos de estar o no ser tolerantes al pecado, pero debemos de ser pacientes para con las personas. De verdadmente que a veces sí hay desesperación. ¿Por qué? Porque a veces tú ves a hermanos que dicen, no cambia, no da fruto, y esto, y lo otro. Bueno, lleva apenas 2 años de cristiano. Bueno, lleva 3 años de cristiano. Lleva 5 años. 30 años de cristiano y no cambia. Porque no es nacido de Dios. Bueno, ya te adelantaste, pero entonces, pero nosotros, fíjense, aquí hay algo interesante, ya lo dijiste tú, Flor, pero sin embargo, nosotros debemos de tener paciencia, paulatinamente. ¿Por qué? Porque nosotros también fuimos inmaduros y fuimos creciendo, y hubo personas que nos tuvieron paciencia. ¿Y por qué nos tuvieron paciencia? Porque veían que íbamos creciendo, Por ejemplo, Humberto, ¿qué crees que te tuvo Juanito cuando platicaba contigo? Paciencia.
Pero vio que iba avanzando, veía que iba avanzando y le seguía teniendo paciencia. Hermanos, nosotros así también debemos de ir teniendo paciencia. Pero como dice Flor, si ya hay una persona, tengo aquí una, pero no voy a decir, que tiene ya muchos años, córtala mejor. Ya no dio fruto. Si en sus 30 años de cristiano no da fruto, decirle tú, no has dado ni pestaña de fruto. ¿Conocen cristianos de años que ni siquiera una pestañita de fruto? Entonces podemos decir, a esos no. A esos ya es dejarlos decir, ¿sabes qué? Tú, no sé qué te pasa, pero tú tienes un problema espiritual. Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Si tengo 30 años en el Evangelio. ¿Sabían que personas, aún cuando están estudiando los seminarios, se convierten? Y se supone que los que entran a los seminarios ya son nacidos de nuevo. Pero sin embargo, por ejemplo, estaba el caso de este misionero, hermano Lynn Raymond, que él decía que estando en el seminario él se dio cuenta que no era nacido de nuevo. ¿Ves? Paul Walker fue otro. Paul Walker ciertamente. Un pastor de México me platicó también, dice, fíjate, yo ya estando en el seminario me di cuenta que no era nacido de nuevo. Pero ellos crecen. Pero una persona que no crece, pues esa ya Dios la juzgará. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ir siendo pacientes. Entre más veamos el fruto en las personas, debemos de ejercer más paciencia. Porque viene algo bueno. ¿Cómo? Si no, porque se me fue la idea. Necesitamos, entre más vemos que crece una persona, debemos de tener más paciencia. Así fue Jesús con sus discípulos. Porque vemos a los apóstoles transformados en todo el libro de los Hechos. Hasta se maravillan de Pedro. Oye, que estos no son del vulgo. ¿Y de dónde tiene estas palabras el sermón de Pedro? Si Cristo no les hubiera tenido paciencia a esas personas, todos se hubieran quedado atrás. Entonces, nosotros tenemos que tener paciencia unos con los otros. Ahora bien, el que, por ejemplo, no crece y le has tenido mucha paciencia, bueno, ¿qué tenemos que hacer con la persona? ¿Qué podemos hacer con una persona de esta forma? ¿Tenemos que rechazar? ¿O qué? Pues compartir una vez hace el Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que no hay nada de Dios en su vida. Hermanos, entonces nosotros tenemos que tener mucha paciencia, hermanos. Yo creo que Cristo nos dice, ay, hijos míos, hombres de poca fe, ¿verdad? Hombres de poca fe. Pero si dice, por ejemplo, un pastor decía, si por mí fuera, desgajaba mucho. Sí, o sea, los cortaba muchos. Dice, no, porque debemos de tener paciencia uno con nosotros. ¿Sí? Ahora bien, otra de las características que Cristo Jesús nos demuestra y nos enseña cómo Él es el perdón. ¿Y saben por qué escojo estas características que ya son muy trilladas? Porque déjenme decirle que a nosotros se nos olvidan todas estas cosas. ¿Cuántos de nosotros no conocemos el perdón? Muchos. Pero tristemente no lo ejercemos.
Se nos olvida. Y si nos descuidamos, el rencor nos gana. Pero Cristo es un ejemplo completamente del perdón. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Esta palabra perdón. Vamos a Mateo 18. No voy a tocar el de la disciplina, es el 18-21. Mateo 18-21. Y le dice a Pedro Jesús en el 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 70 veces 7. ¿Sí? Hasta 7. Espérate, no, estoy citando otro. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Me adelanté. Y luego cuenta la parábola de los dos deudores, de una persona que se le perdonó, y ese mismo al que se le perdonó no quiso perdonar al otro. Entonces, dentro de esta parábola o este ejemplo que Cristo nos da, hay una gran lección, porque dice que los consiervos de aquel que no perdonó al otro le dijeron al que le perdonó la deuda, y lo mandó llamar y le dijo: ¿no debiste de haberlo perdonado tú también, como yo te perdoné? ¿Sí? Entonces en el 35 en el 34, entonces Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no os perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. La palabra perdón, hermanos, aquí no es esa palabra que se usa para libertad del pecado. Aquí esta palabra significa, es un prefijo griego que es afemi. Significa 3 cosas, hay 3 cosas. Una de ellas es despedir, enviar o perdonar. La otra es permitir, dejar, consentir. Dejar solo, abandonar y descuidar. Esto significa esta palabra. Entonces, cuando Cristo habla de perdonar a las personas, ¿qué nos está diciendo? Que debes de dejar. En otras palabras, como decimos, pasar por alto la ofensa y olvidar. Pero me ofendió, déjalo, despídelo. Si te ofendió, déjalo. El mismo Cristo, estando en la cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mismo Esteban, cuando lo están apedreando, le dice: Padre, no les tomes este pecado, perdónalos. ¿Sí? Entonces, debemos de recordar, hermanos, esta característica de nuestro Señor Jesucristo, de el buen perdón, de olvidar las ofensas. ¿Por qué, hermanos, siempre tenemos que estar hablando del perdón? Les voy a decir una cosa: ¿por qué siempre debemos hablar del perdón? Porque usted diario se arrodilla y le pide a Dios y le dice: perdóname, Dios. ¿Sí o no? Diario le dice: perdóname porque hice esto, vi esto, hablé esto, hice lo otro. ¿Sí o no? Y ofendemos a Dios completamente. Y hermanos, también ofendemos a las demás personas. Y aún ofendemos a nuestros propios hermanos dentro de la iglesia. Esto pasa. Esto no es algo que ya conozco. Miren, si podemos hacer una estadística, ¿verdad? No está Ricardo, ¿verdad?, que hace estadísticas del INEGI, pero si podemos hacer una estadística en todas las iglesias cristianas, ¿habrá una iglesia que esté exenta de alguien que no haya perdonado a alguien? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo ves, Josué? ¿Tú qué dices? Si hay iglesias donde no haya una persona que no haya perdonado a otra.
creo que hay iglesias llenas de de personas que no han perdonado. ¿Qué dices, Humberto? Claudia, ¿qué dices? Entonces, es bien importante que así como Dios nos perdona, así también nosotros aprendamos a ese perdón que Dios nos ha regalado, hermanos. Y en esas iglesias se predica del perdón. ¿Qué pasa, pues? Bueno, será porque aquellas personas olvidaron la enseñanza. Entonces, hermanos, yo creo que debemos de ponernos listos, porque también podemos llegar a ese grado, más cuando una ofensa es muy grande. ¿Sí? Más cuando una ofensa es muy grande y tú dices, no lo puedo perdonar. Pero, hermanos, ¿qué actitud debemos nosotros de tener ante la ofensa? Si Cristo nos dice que debemos de perdonar, ¿qué debemos de hacer? Bueno, tomar distancia de aquel hermano y rechazarlo y decir, bueno, sí es mi hermano, pero nomás le saludo y ya. No, ¿verdad? Pero muchos de nosotros sí lo hacemos. En este tiempo, en el tiempo que tengo en la iglesia, he visto muchas personas hacer eso. ¿Sí? He visto muchas personas hacer eso y aún saben de la enseñanza, de esta enseñanza. Entonces, tenemos que reflexionar que si Cristo perdonó a esas personas que estaban ahí, pidiendo, burlándose de él en la cruz del Calvario, o Esteban estando ahí, a un Pablo ahí consintiendo su muerte, y ¿qué más ofensa puede ser que te apedreen, que te estén golpeando? A Cristo crucificándolo, colgado con clavos ahí en sus manos. Es una gran ofensa, ¿o no? Es un gran perjuicio para la vida de alguien. Y sin embargo, Cristo nos dice, le dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y aún los judíos decían, crucifícale, crucifícale, su sangre sea sobre nosotros. ¿Qué van a sentir? Y más que nada, de su propio pueblo. ¿Qué creen que sintió Cristo? ¿Qué creen que haya sentido nuestro Señor Jesucristo ahí? Escuchando, crucifícale, crucifícale. Pilatos diciendo, yo no hallo nada malo en este hombre. Quieren a Barrabás, o es más, les voy a soltar a Barrabás o a Jesús. Suéltanos a Barrabás. A crucifícale. Y Pilatos todavía decía, yo no hallo ningún mal en este hombre. Y se lavó las manos y dijo, allá ustedes, sí, tu sangre sea sobre nosotros. ¿Qué creen que Cristo, cómo creen que Cristo se sentía? ¿Se sentía alegre? Bueno, sentía gozoso, ¿verdad?, de haber servido a Dios y a su Padre. ¿Cómo creen que se haya sentido Cristo? Triste, desconsolado, que su propia nación, pero él ya sabía que venía eso. Pero en su humanidad, yo creo que se entristeció. Y él pidió misericordia ante ellos. Y hermanos, yo creo que hay mucha enseñanza y siempre hay enseñanza. Y por ejemplo, escuchaba a Paul Washer damos enseñanza y hablamos. Dice, pero a veces no decimos el cómo. Y un pastor, amigo mío, me decía en los meses pasados, dice, mira, yo mis mensajes, pues sí doy enseñanza y todo, dice, pero a veces nosotros no decimos el cómo hacerlo, el cómo practicarlo. Y le doy la razón a los dos, y a Paul Washer decía, ¿cómo practicar lo que Cristo hizo? ¿Cómo practicar la enseñanza? Bueno, para empezar, para practicar la enseñanza debes de aprenderla. Para practicar lo que Cristo hizo debes de aprender del Maestro. ¿Sí? Si tú no aprendes del Maestro, pues tú no vas a poder practicar nada.
te vas a quedar a medias y vas a decir, pues solamente escuché, ¿verdad? Pero si tú vienes hacia Cristo y conoces lo que Él nos da de mandamientos, puedes tú asemejarte a Él y poner en práctica. Ahora bien, vamos a leer una historia, hermanos, en donde Cristo le dice a una persona cómo debe de hacerlo, Y es una historia muy sencilla. Vamos a Lucas 10, hermanos. Lucas 10, versículo 25. Fíjense bien. Ya no sabemos la historia del buen samaritano. Y dice aquí el 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Qué importante diálogo tuvo Cristo con esta persona. Esta persona dicen que era un abogado, pero varios comentaristas llegan a la conclusión que era una persona letrada en la ley de Moisés. ¿Sí? Varios comentaristas buenos dicen que era una persona como William Barclay y Arthur Robertson, llegan a la conclusión de que era un letrado en la ley de Moisés, una persona que estudiaba la ley de Moisés. Y sin embargo, él llega y quiere sorprender a Cristo en una pregunta, en alguna pregunta para hacerlo tropezar. Y le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Para tentar a Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Sí? Entonces dice, ¿tú cómo estás leyendo la ley? ¿Qué estás viendo en la Biblia? ¿Cómo lo estás leyendo? Y dice, y aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le respondió el mandamiento, sí, porque lo sabía. Él lo sabía de memoria. Él aquí lo tenía en su cabeza. Él sabía, es más, él podía haber hecho un exégesis completamente hasta de ese pasaje. Pero es sorprendente lo que Cristo le responde a esta persona. En el versículo 28 le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y dice más adelante en el 29, pero él queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, él entendiendo el mandamiento de Dios, Cristo le confronta y le dice, ok, bien has respondido, haz esto y vas a vivir. Y aquel dice, bueno, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué es lo que nos está mostrando en ese pasaje? Que aquella persona, aún letrada en la ley de Moisés, no practicaba la ley. Porque Cristo le dice, ve, haz esto y vivirás. Porque eso estaba escrito en la ley. ¿Qué traían los fariseos colgados, hermanos? ¿Las cajitas? ¿Cómo se llamaban las cajitas? ¿Y aquí? Y traían estos versículos, hermanos. Se los sabían así de memoria. Y así le respondió a Cristo. ¿Sí? Traían así unas cajitas así colgadas en donde estaban escritos varios versículos de Deuteronomio y de Éxodo. Pero lo importante, hermanos, de aquí es que esta persona, aún conociendo la ley, no practicaba la ley. No practicaba la ley. Y queriéndose decir, bueno, pues es que yo no sé quién es mi prójimo. ¿Sí? ¿Y quién es Jesús mi prójimo?
como diciendo, ¿quién es? A ver, muéstrame quién es. Y empieza a darle la parábola de el buen samaritano. Y ya muchos la conocemos. Una persona que desciende por un camino, que fue golpeado por personas, ¿verdad? Y pasó un sacerdote, pasó un levita, y nomás lo vieron. Y pasó un samaritano, y tuvo misericordia de esa persona, ¿verdad? Lo llevó a un mesonero, le dijo al mesonero, o sea, lo sanó, lo limpió, lo llevó al mesonero y le dijo, cuídamelo, y yo te pagaré lo que se gaste. Y en el versículo 37, hermanos, él dijo, dice en el 36 para entender, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Sí? Y es muy bueno el estudio de este pasaje, pero no me voy a enfocar en el estudio de este pasaje. Podemos tener el mandamiento aquí. Podemos conocer lo que dice la Biblia aquí. Y podemos responderlo así como este hombre. Así podemos nosotros entender. Y si, por ejemplo, pedimos una descripción de Jesús, la describimos así. Rápido. Es esto, es esto, es esto, es esto. La pregunta es, ¿estás tú practicando, asemejándote a Cristo cada vez más? O en este día, si Cristo te hablara, ¿crees que te diría, ve y tú, ve, hagas lo mismo? ¿Qué crees? ¿Qué crees que nos diría Cristo si ahorita estuviera con nosotros y le dijéramos, Señor, ¿a quién le aplica esta parábola, esta enseñanza? ¿A quién le diría? Ve y haz tú lo mismo. ¿Qué nos toca a nosotros, hermanos? ¿Ganarnos la salvación a través de los mandamientos de Dios? ¿O porque estamos bajo la gracia, ya no estamos en condenación por no hacerlo? No, hermanos, es el resultado de una salvación tan grande. Y lo vamos a ver en Efesios. Las obras que Dios preparó de antemano, esas son la vida de Jesucristo y todo lo que nos habla el Nuevo Testamento en las cartas de Pablo. No basta con tener aquí el conocimiento de la verdad. No basta con llenarte de conocimiento. Es más, les voy a decir, los que llevan a mucho conocimiento son los más infructuosos en el Evangelio. Y estos son muchos que se denominan teólogos. Teólogos así, teólogos. ¿Cristo era el mejor teólogo? ¿O quién me puede decir que no? ¿Quién tenía la mejor teología? ¿Cristo o los de hoy en día? ¿Quién? ¿Cristo o los de hoy en día? Cristo era el mejor teólogo y nos mostró lo que se tenía que hacer. Pero tampoco estoy diciendo que no es bueno el conocimiento. El conocimiento, por eso el apóstol Pablo en Efesios dice que tengan revelación, iluminación en el conocimiento de Él. ¿Para qué, hermanos? ¿Para pararme en una parte y decir y hablar grandezas de Cristo? Sí, pero también para que tu vida refleje a Cristo Jesús. Si no es así, tu conocimiento se viene abajo y vienes a ser como este intérprete de la ley. En el conocimiento, pero Cristo le dice en 2, 3 palabras: haz esto y vivirás. Ve y haz tú lo mismo.
Esto no nada más es para este día, hermano. Esto es para realizarlo día con día, para aprender más de Cristo. Yo, hermanos, escucho el Nuevo Testamento todas las mañanas, no me estoy jactando, pero ¿a qué voy? A que me maravillo de cada palabra, de cada hecho, de cada cosa que Cristo hizo. Es más, me maravillo de cómo le contesta Judas cuando llega por él al Getsemaní. Le dice: amigo, ¿a qué vienes? Fíjense cómo le dice, con una tranquilidad le dice: amigo, ¿a qué vienes? Y en otro, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Cositas tan pequeñas, hermanos, que nos muestran de Cristo, pero que deben de atravesar nuestro corazón y asemejar nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, esto es poco para lo que hay en el Nuevo Testamento de Cristo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a ser como el intérprete de la ley? ¿O vamos a ser como nuestro Señor Jesucristo lo ha mandado a nosotros? ¿Qué creen? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿Ser como Cristo o ser como el intérprete de la ley? Yo quiero ser como Cristo. Aprender a la manera de Él. Aunque me tarde un año más. Aunque aprenda a pasos. Quiero ser como Cristo. Aprender y hacer. Y esa siempre ha sido mi oración en las mañanas, hermano. Y que esa sea la oración de todos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre. Y sabemos que tú eres grande y poderoso. Que tú, Señor, nos usas porque somos instrumentos tuyos, en manos tuyas. Ayúdanos a mostrar la grandeza de tu vida, la grandeza, Señor, de lo que tú eres. Padre, hoy en día se discute que si Navidad o no Navidad. ¿Por qué no discutimos si verdaderamente estás siguiendo a Cristo? Si verdaderamente te estás pareciendo, si no estamos pareciendo a ti. Eso es lo que debemos de preguntar. Eso es lo que debemos de estar contendiendo, Padre. No en que si Navidad, que si esto, que si lo otro, las obras. Padre, queremos ser más como tú. Ayúdanos a reflejar tu santidad, mi Dios. Ayúdanos a reflejar, mi Dios, tu vida. Aunque sea algo grande, Dios, ayúdanos a hacerlo. Te lo pido a ti, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos y ponemos nuestras vidas, mi Dios. Gracias por todo. Gracias por la vida, gracias por la misericordia y gracias por todo lo que tú nos muestras, Dios. En el nombre de Cristo oramos.